El viento cálido de Moab susurraba entre los campos secos, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban como almas inquietas bajo el sol ámbar del atardecer. El cielo se teñía de colores dorados y cobre, como si los pinceles del Creador hubieran tocado el horizonte con esperanza y memoria. A lo lejos se escuchaba el sonido de pasos cansados, pasos que narraban historias de pérdidas, de sueños quebrados y de un corazón que aún latía con fe, aunque rodeado de sombras. Allí caminaban tres mujeres. Sus siluetas eran como figuras grabadas en un lienzo antiguo. Noemí, la israelita que había dejado su tierra en tiempos de hambre, ahora retornando con las manos vacías y el alma rota, y a su lado, dos jóvenes moabitas con ojos oscuros y profundos como pozos de silencio, Orfa y Ruth. Las tres avanzaban lentamente por el sendero agrietado, mientras sus vestiduras, desgastadas por el duelo, se agitaban suavemente al compás del viento. Noemí caminaba con un paso que no era del cuerpo, sino del alma. Cada pisada parecía recordar los años pasados, los días de abundancia en Belén, la risa de sus hijos, la voz firme de su esposo, Elimelec, guiándolos hacia lo desconocido. Recordaba sus rostros apagándose como lámparas al final de una noche larga. Había partido con una familia y ahora regresaba sola, y sin embargo no completamente. Sus ojos, envejecidos por la pena y la fe, miraron a sus nueras. Orfa y Ruth caminaban en silencio, cargando su propio duelo. La tierra crujía bajo los pies, como si el camino mismo escuchara sus lamentos. Noemí se detuvo, los pájaros callaron, el sol, aún ardiente, iluminó su rostro surcado de arrugas que no eran solo del tiempo, sino del dolor. «Hijas mías», dijo, con una voz quebrada pero llena de verdad, «volved a las casas de vuestras madres, yo no puedo ofrecerles un futuro. El Señor ha puesto su mano contra mí, y mi corazón ya no tiene más que amargura». El silencio fue profundo como un valle. El viento pareció detenerse. Orfa lloró en voz baja, su llanto era como un río suave que resignadamente se aleja. Con ternura, besó a Noemí una última vez, y con pasos lentos regresó hacia Moab. Sus pasos se fueron perdiendo en el polvo, hasta que su figura desapareció. Pero Ruth se quedó. Su mirada era firme, como la de alguien que había decidido no seguir la lógica del mundo, sino el susurro invisible del cielo. Sus ojos brillaban como si una luz interior los encendiera. No era terquedad humana, era convicción divina. Ruth dio un paso más cerca de Noemí. Su voz, suave pero firme, resonó como un eco eterno en la historia. «No me ruegues que te deje», sus palabras temblaban, pero su fe no, «ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». El aire se llenó de un silencio sagrado. En ese momento, en medio del polvo del camino, bajo un cielo incendiado por el ocaso, un pacto santo fue sellado. No entre naciones, no entre reyes, sino entre dos almas heridas, unidas por la fe, el amor y la esperanza. Ruth, una moabita, decidió abrazar no solo a Noemí, sino al Dios de Israel. Y aunque nadie lo sabía aún, los cielos ya escribían una historia que cambiaría el destino del mundo. Sus pasos continuaron. Día tras día, caminaron por colinas y valles, atravesando caminos que parecían interminables. El sol marcaba los ritmos. A veces les golpeaba con fuerza, como si quisiera probar su resistencia. Otras veces se escondía tras nubes suaves, como si quisiera tenderles una caricia. Ruth sostenía a Noemí cuando el cansancio la vencía, y en las noches frías la cubría con su manto y la consolaba con palabras silenciosas, palabras que solo el corazón siente. Mientras caminaban, los pensamientos de Ruth eran como oraciones que subían al cielo. Ella no conocía todas las leyes de Israel, ni las tradiciones, ni las promesas, pero había visto algo más profundo. Había visto la fidelidad de Noemí aún en medio del dolor. Había visto lágrimas mezcladas con fe. Había escuchado, en las noches de silencio, el nombre de Jehová pronunciado no como queja, sino como esperanza, y eso bastó.
A veces, cuando la noche caía y solo quedaba el sonido lejano de grillos y hojas moviéndose con la brisa, Ruth levantaba sus ojos al cielo y decía sin palabras: «No sé a dónde me llevas, Dios de Noemí, pero confío, confío». El camino hacia Belén se acercaba. El paisaje comenzaba a cambiar. Las tierras áridas daban paso a campos ondulantes, colinas verdes, aromas a cebada, trigo y olivos. Era primavera, el tiempo de la cosecha. Era como si la tierra misma quisiera recibirlas con promesas de abundancia, aunque sus corazones aún sentían vacío. Cuando al fin pisaron Belén, el polvo del camino quedó atrás, y sus rostros, aunque marcados por el cansancio, resplandecían de un modo nuevo. No era felicidad, una paz que nace después del llanto, una paz que tiene raíces profundas. Las mujeres de Belén murmuraban entre ellas, los ojos se abrían con sorpresa, a veces con compasión, otras con curiosidad. «¿No es esta Noemí?», susurraban. No era ella la que se fue con esposo e hijos, pero Noemí, con el alma desnuda, respondió con dolor y verdad. «No me llaméis Noemí», decía, «llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso». Ruth escuchaba en silencio, no la interrumpió, no trató de animarla con frases vacías, simplemente se quedó a su lado. Eso también es amor, quedarse aun cuando el alma del otro parece estar hecha de llanto. Mientras la aldea retomaba su ritmo, Ruth miraba los campos recién brotados, el aire dorado de la mañana, las espigas moviéndose suavemente como un mar verde que susurraba esperanza. Era como si Dios hablara a través de los vientos de Belén. «Hay más, no ha terminado, hay algo aún por nacer». Y en ese paisaje sereno se abrió una puerta silenciosa, una nueva temporada. La historia que había comenzado con duelo pronto hablaría de redención. Hay momentos en los que caminamos con el corazón roto, sin respuestas, con la fe como único mapa. Ruth no sabía todo lo que el futuro traía, pero sabía esto: Dios valía la pena. Cuando parece que todo se ha acabado, Él sigue escribiendo. A veces el camino más polvoriento es el que nos lleva a la promesa. A veces la verdadera fe se demuestra simplemente quedándose. Belén despertaba con el canto suave de las aves y el murmullo de la brisa entre los trigales. El amanecer vestía los campos con un velo dorado, como si cada espiga estuviera tocada por la mano del Creador. El rocío brillaba sobre las hojas como pequeñas lágrimas de luz, anunciando discretamente que cada nuevo día llevaba consigo la promesa de algo más profundo, aunque no siempre visible. Ruth se levantaba temprano, su ropa sencilla se movía al ritmo del viento, y su rostro, aunque marcado por el cansancio del viaje, irradiaba una serenidad que no era humana, era celestial. No tenía riquezas, no tenía posición, no tenía certezas, pero tenía algo que ni el tiempo, ni la muerte, ni la pobreza podían quitarle: fidelidad. Mientras Noemí permanecía en casa, todavía tratando de encontrar sentido entre las ruinas de su pasado, Ruth miraba el horizonte y veía oportunidad. No oportunidad para prosperar humanamente, sino para honrar a Dios sirviendo con humildad. Y así, un día, con voz suave y respetuosa, dijo: «Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Noemí asintió lentamente. Sus ojos aún estaban nublados por el dolor, pero en el fondo, algo comenzaba a despertar, algo similar a la esperanza. Ruth salió. Sus pasos eran silenciosos y sin embargo parecían resonar en la tierra. Se dirigió a los campos de cosecha, donde los segadores ya trabajaban desde temprano. Los hombres cortaban las espigas con precisión, las mujeres recogían lo que caía y el aire se llenaba del crujir de la cebada, del roce de los haces, del eco de voces y risas lejanas. Ruth no pertenecía a ese lugar, y todos lo sabían. Algunos la miraban con curiosidad, otros con cautela. Era moabita, una extranjera, una viuda sin nombre, sin tierra, sin apellido. Pero Ruth no buscaba miradas, no buscaba reconocimiento, solo buscaba ser fiel y confiar. Comenzó a recoger lo que quedaba, lo que los segadores dejaban caer sin intención. No era mucho, pero cada espiga era un milagro silencioso.
sustento enviado por una mano que no se veía, pero sí se sentía. El sol acariciaba su frente, las espigas rozaban sus manos y su corazón murmuraba una oración silenciosa. Jehová, Dios de Noemí, no me dejes sola, muéstrame tu gracia. Y la gracia llegó, no como trueno, no como fuego, no como milagro ruidoso, sino como un hombre, Boaz, un hombre honorable, de rostro sereno y mirada penetrante, caminaba entre los segadores. Su presencia no era arrogante, pero sí firme. Era el tipo de hombre que sembraba respeto, no temor. Su voz cuando hablaba era tranquila, pero tenía el peso de quien teme a Dios. Jehová sea con vosotros, dijo a sus trabajadores. Jehová te bendiga, respondieron ellos. Ruth escuchó esas palabras desde lejos, y algo en su espíritu tembló ligeramente. Era como si la bendición misma hubiera volado desde sus labios hasta posarse sobre los campos y sobre ella. Boaz la vio, no como ve el mundo, apariencia, origen, fama o riqueza. La vio como Dios ve, esfuerzo, humildad, sacrificio, fidelidad. Vio a una extranjera, sí, pero también vio a una mujer valiente, recogiendo no solo espigas, sino esperanza. ¿De quién es esa joven?, preguntó a su siervo. Y el siervo respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí desde los campos de Moab. Ha estado trabajando desde la mañana, apenas ha descansado. Boaz se acercó. Ruth levantó la vista, sorprendida. El viento sopló suavemente y por un instante todo pareció ralentizarse. Las espigas dejaron de moverse, los segadores callaron, el tiempo pareció suspenderse. Era como si el cielo observase atentamente aquella escena. Escucha, hija mía, dijo Boaz con tono amable, no vayas a espigar en otro campo, quédate aquí junto a mis criadas. He mandado a los jóvenes que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth lo miró, sorprendida, con ojos llenos de gratitud y humildad. Se inclinó, rostro hacia tierra, y con voz quebrada preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, siendo yo extranjera? Y entonces Boaz, con una mezcla de ternura y reverencia, respondió, me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo, cómo dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes. Que Jehová recompense tu obra, y que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo sus alas, esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un perfume invisible. Ruth no sabía todo lo que esas palabras significaban, pero Dios sí, el cielo sí. El reloj de la eternidad marcaba un nuevo latido. Mientras el sol avanzaba en el cielo, Ruth continuó espigando, pero algo había cambiado. Ya no recogía solo espigas, sin saberlo, recogía propósito, recogía promesa. Boaz le ordenó a sus criados, dejad caer también espigas para ella, no la avergoncéis, dadle lugar. Y así, Ruth recogió más de lo que imaginaba. No era suerte, era gracia. Al caer la tarde, Ruth regresó a casa con los brazos llenos y el corazón aún más. Noemí, al ver la abundancia, la miró con ojos nuevos, ojos no de amargura, sino de asombro. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde trabajaste?, preguntó emocionada. Bendito sea el que te ha favorecido. Y cuando Ruth pronunció el nombre, Boaz, un silencio sagrado llenó la habitación. El viento pareció hablar. Los muros escucharon. El alma de Noemí tembló. Ese hombre, dijo lentamente, es pariente nuestro, uno de nuestros redentores. Redentor. La palabra no cayó como una idea, sino como promesa, como una puerta que comienza a abrirse, como el sonido de lluvia después de una larga sequía. La historia estaba cambiando, Dios estaba actuando, y el cielo discretamente sonreía. Cuando caminamos en humildad, obediencia y fe, Dios no solo nos da sustento, nos da dirección. Ruth salió a espigar buscando pan, pero encontró propósito.
A veces, en los campos de los días más simples, Dios nos espera con algo extraordinario. No todo milagro hace ruido. Algunos llegan en forma de gracia silenciosa, como Boaz, como provisión, como redención. El sol despertaba lentamente, acariciando los campos de Belén con tonos dorados, como si una luz divina tocara cada espiga, cada piedra, cada rincón silencioso del paisaje. La niebla matutina se levantaba suavemente, dejando al descubierto senderos impregnados de rocío, mientras las aves entonaban sus cánticos como un coro invisible celebrando la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Ruth salió temprana, y el aire fresco le susurraba esperanza. Sus pasos, aunque silenciosos, eran firmes, cargados de propósito. No caminaba solo por necesidad, sino por fe. Cada espiga que recogía era un testimonio silencioso de que Dios no abandona a los humildes. El sol aún no estaba alto, y la tierra estaba viva. Los trigos se mecían como un mar dorado, los segadores charlaban a la distancia, y el aroma a cosecha llenaba el aire con un dulce sabor de promesa. Los ojos de Boaz, aún atentos a sus trabajadores, no podían evitar observar aquel rostro extranjero, el rostro de una mujer que había convertido su lealtad en adoración, su obediencia en adoración silenciosa. Él la miraba, no con curiosidad, sino con respeto. Había visto muchas mujeres, muchas trabajadoras, pero ninguna como ella, porque lo que distinguía a Ruth no era su fuerza, sino su corazón. Dijo a los segadores, en voz baja pero firme: «Dejad que espigue no solo en los rincones, sino entre las gavillas. No la avergoncéis, dejad caer espigas a propósito para que ella las recoja». Y así, Ruth recogía más de lo que podía soñar. Lo que el mundo llama casualidad, Dios lo llama propósito. Aquel día, su trabajo fue abundante, pero su corazón estaba aún más lleno. Boaz se acercaba a ella en los momentos de descanso, ofreciéndole pan, agua, incluso un lugar a la mesa entre su gente. Ruth no se consideraba digna, y sin embargo, Boaz la invitó a quedarse. No era esclava, no era forastera. Boaz la trató como si ya perteneciera. En medio de la comida, mientras los segadores reían y conversaban, Ruth comía en silencio, con reverencia y gratitud. Sus ojos brillaban, no solo por el alimento, sino por el gesto, porque había algo más grande que pan en esa mesa, había gracia. Esa tarde, cuando Ruth regresó a casa con los brazos llenos de espigas, Noemí la esperaba. Noemí, la que un día se llamó Mara por su amargura, ahora comenzaba a ver destellos de misericordia en su camino. «¿Dónde has trabajado hoy?», preguntó con leve urgencia. «¿Dónde encontraste tanta gracia?». Ruth respondió con calma, como quien pronuncia algo santo: «El hombre se llama Boaz». Y entonces la esperanza que dormía en el corazón de Noemí se despertó como fuego. Sus ojos se iluminaron de una forma que Ruth no había visto antes. No era solo sorpresa, era algo más profundo, era fe renacida. «Bendito sea de Jehová», murmuró Noemí con emoción, «pues no ha rehusado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es uno de nuestros redentores». Redentor. La palabra resonó en el aire como un eco eterno. Ruth la escuchó, pero no la comprendió completamente. No aún. Noemí la miró, con ojos llenos de sabiduría y ternura, y habló como una madre que enseña, como una profeta que discierne, como una mujer que ha sufrido, pero aún cree. Ruth dijo: «No todo está perdido. Jehová ha guiado tus pasos, sin que tú lo supieras. No solo fuiste a buscar espigas, fuiste a encontrar propósito. Ese hombre es un redentor, un pariente cercano, uno que puede restaurar lo que se había perdido». El silencio llenó la habitación, pero no era vacío. Era un silencio expectante, como el que llena el aire antes de la lluvia. Ruth escuchaba atentamente, como una niña sentada a los pies de la sabiduría. Noemí continuó: «Este no es solo un encuentro, Ruth. Es la mano de Dios moviendo los hilos de nuestra historia. Quédate cerca de Él, ve a sus campos, no te apartes, porque Dios está obrando». Y así, los días se transformaron en semanas.
Ruth espigaba en los campos de Boaz desde el amanecer hasta el ocaso, y cada día Boaz la observaba en silencio, admirado por su dedicación, su humildad, su respeto, su amor por Noemí. Pero había algo más, algo que Boaz aún no entendía, pero que su corazón comenzaba a sentir. Ruth recogía espigas, pero el cielo recogía momentos, pequeños gestos, miradas discretas, palabras cortas, pero llenas de honra. Era como si, sin saberlo, ambos estuvieran construyendo un altar invisible, hecho no de piedra, sino de obediencia. Una tarde, mientras Ruth recogía espigas, el viento comenzó a levantarse. Las nubes se movían lentamente, tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados. El sonido de las hojas era como un susurro divino. Ruth se detuvo y levantó la mirada. Allí, entre la bruma luminosa del anochecer, estaba Boaz. No dijo mucho, solo la observó, y en su mirada había algo que el lenguaje no puede traducir fácilmente. Algo parecido a reverencia, algo parecido a honra, algo parecido a amor. Esa noche Ruth volvió a casa, y antes de entrar miró el cielo. Las estrellas comenzaban a brotar, una por una, como luces que Dios enciende cuando quiere recordarnos que todo tiene un tiempo, que todo tiene un propósito, que todo está siendo cuidadosamente tejido. Y Ruth, en silencio, sonrió. No entendía el plan, pero confiaba en el autor. La obediencia abre puertas que la lógica no puede explicar. Ruth no buscaba un trono ni un nombre, solo buscaba ser fiel en lo pequeño. Pero Dios vio su corazón y comenzó a escribir una historia de redención. A veces, lo que parece un acto simple, servir, trabajar, permanecer, es el lienzo donde Dios pinta su obra más grande. La fidelidad es el lenguaje secreto del cielo. El viento de Belén traía consigo el aroma de la cebada recién cosechada, mezclado con el perfume suave de los olivos y la tierra que, aunque trabajada por manos humanas, seguía perteneciendo al Creador. El sol ya se ocultaba lentamente, pintando el cielo con tonos rosados, violetas y dorados, como si el mismo cielo se preparara para ser testigo de algo santo. Era el final de la cosecha, el tiempo donde los campos guardan silencio y solo la voz de Dios parece hablar. Ruth llegaba cada tarde a casa con los brazos llenos, pero el corazón aún más lleno, no de orgullo, sino de gratitud. Cada día en los campos de Boaz era como una nueva página escrita con tinta invisible, donde la providencia divina se revelaba poco a poco, sin anuncios, sin ruidos, pero con señales claras para quien sabe mirar. Noemí la observaba. Veía cómo Ruth regresaba cada día más tranquila, más confiada, más luminosa. No porque tuviera respuestas, sino porque su corazón se había acostumbrado a confiar. Una noche, cuando la luna ascendía silenciosamente y el resplandor plateado se derramaba sobre la casa, Noemí llamó a Ruth. Su voz era suave pero firme. Una voz de madre y de profeta. «Hija mía», dijo lentamente, «no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien». Ruth la miró, sin hablar. Sabía que esas palabras llevaban algo santo, algo importante. No eran solo palabras de consejo, eran palabras de dirección. «Boaz», continuó Noemí, «con cuyas criadas has estado, es nuestro pariente. Esta noche estará en la era, aventando la cebada. Lávale, unge tu rostro, vístete con tus mejores ropas y desciende a la era, pero no te mostrarás al varón hasta que él haya terminado de comer y de beber. Cuando él se acueste, tú notarás dónde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Él te dirá lo que hayas de hacer». El silencio llenó el lugar. No era un silencio tenso, sino reverente. Ruth bajó la mirada. No era un mandato simple. Era una invitación sagrada a confiar en Dios, incluso más de lo que ya había confiado. Era un paso hacia lo desconocido, hacia lo inexplicable, hacia lo divino. Y Ruth, con voz suave pero decidida, respondió: «Haré todo lo que tú me digas». Esa respuesta no era humana, era espiritual, era obediencia, era fe. Esa noche el cielo estaba claro y el aire tenía un silencio expectante. La era brillaba con luces débiles. Los segadores habían celebrado la cosecha. Boaz estaba allí,
junto a los montones dorados, comiendo, bebiendo y dando gracias al Dios que había provisto. Cuando todo estuvo en silencio, Boaz se acostó al borde del montón de cebada. El viento hacía crujir las espigas y el sonido era como un susurro de oración. Ruth se acercó lentamente. Sus pasos no hacían ruido, pero el cielo sí escuchaba. Descubrió suavemente los pies de Boaz y se recostó allí a su lado. No dijo una palabra, no era tiempo de hablar, era tiempo de dejar que Dios hablara. A medianoche, Boaz despertó. El viento sacudía las hojas y las estrellas brillaban como si estuvieran mirando de cerca aquel momento. Boaz se sobresaltó y al ver a la mujer a sus pies preguntó, ¿quién eres? Y entonces Ruth, con voz humilde, temblorosa pero llena de fe, pronunció unas palabras que resonaron en el tiempo. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres redentor. Extiende tu manto, extiende tu protección, extiende tu gracia, extiende tu nombre. Boaz escuchó, y no solo escuchó con los oídos, sino con el corazón. Y en ese instante, en esa era silenciosa, bajo ese cielo estrellado, comenzó una historia que no solo uniría a dos personas, sino que injertaría una extranjera en el linaje del Mesías. El corazón de Boaz se enterneció, su voz era suave, reverente, casi sagrada. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, porque has mostrado más lealtad ahora que al principio. No temas, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, no una extranjera, no una mendiga, no una viuda, no una moabita, una mujer virtuosa. El cielo sonrió y la promesa comenzó a tomar forma. Boaz explicó que había otro hombre que tenía derecho antes que él, otro posible redentor. Pero Boaz no hablaba con duda, hablaba con honra, con rectitud, con obediencia a Dios. Si él quiere redimirte, dijo, bien, pero si no, vive Jehová que yo te redimiré. Ruth regresó a casa antes del amanecer, mientras la niebla aún cubría los senderos y las primeras aves comenzaban a cantar. Llevaba cebada, sí, pero también llevaba algo más, llevaba promesa. Noemí la esperaba, no con preguntas, sino con sabiduría. Y cuando Ruth terminó de contar todo, Noemí sonrió suavemente y dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo termina el asunto, porque ese hombre no descansará hasta que hoy lo concluya. Y el cielo parecía repetir esas mismas palabras. Espera, no corras, Dios está obrando, la redención está cerca. Hay momentos en los que Dios nos pide dar un paso que no entendemos, un paso que parece arriesgado, silencioso, incluso extraño. Pero los corazones obedientes descubren que esos pasos no son al vacío, son sobre las manos de Dios. La fe no siempre entiende, pero siempre obedece. Y cuando obedecemos, la redención comienza. El amanecer despertaba lentamente sobre Belén, como un lienzo que Dios pintaba con paciencia. Las nubes se teñían de tonos coral y lavanda, mientras la bruma ascendía desde los campos como incienso silencioso, anunciando un día sagrado. Era un día decisivo, no uno de guerra, ni de coronas, ni de espadas. Era un día de redención, un día donde Dios, en absoluto silencio, cambiaría destinos eternos. Boaz despertó temprano, con un rostro sereno pero firme. Había un brillo en sus ojos que no provenía del sueño, sino de una convicción profunda. Lo que estaba por hacer no solo era acto de justicia, sino de propósito. Era obediencia a la ley de Israel, sí, pero también era obediencia al susurro invisible del cielo. Se dirigió a la puerta de la ciudad. La puerta en aquellos tiempos no era solo un paso entre muros, era el lugar donde la justicia hablaba, donde los asuntos sagrados y legales encontraban respuesta, donde los ancianos se sentaban como guardianes de sabiduría. Era el lugar donde Dios escribía su voluntad a través de hombres humildes. Boaz se sentó allí con dignidad, su ropa sencilla pero limpia, su postura recta pero humilde. Pronto, el otro pariente, aquel que tenía el derecho legal de redimir primero, llegó, y Boaz lo llamó con respeto. No hubo presión, no hubo manipulación, solo verdad, solo rectitud.
Si tú quieres redimir las tierras de Elimelec, dijo Boaz, redímelas. Pero debes saber algo más. Con la tierra también redimirás a Ruth, la moabita, viuda de Malón. Tendrás que tomarla como esposa y levantar descendencia para el difunto. Silencio. Los ancianos escuchaban atentos. Los transeúntes se detenían. El viento susurraba entre los muros de piedra. Y en ese instante, la historia universal contuvo el aliento. El pariente, mirando su propio futuro, su propia herencia, su propio nombre, respondió: no puedo redimirla, no sea que dañe mi heredad, redímela tú, yo no puedo. Y entonces el símbolo sagrado se realizó. El hombre se quitó su sandalia y la entregó a Boaz como señal de renuncia. Fue un acto simple, pero el cielo lo observó como entrega. Entrega que abría paso a la promesa. Boaz tomó la sandalia, no como quien toma una propiedad, sino como quien recibe un llamado. Se levantó y con voz firme, clara, pero cargada de honra, declaró ante los ancianos y testigos: vosotros sois testigos que yo redimo hoy todo lo que fue de Elimelec, de Malón y de Kelión, y también tomo por esposa a Ruth, la moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Y los ancianos, con ojos llenos de respeto, levantaron sus manos y bendijeron: Jehová haga a esta mujer como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel, y que esta casa sea bendita, bendita, no famosa, no poderosa, no rica, bendita. Y esa bendición, pronunciada por labios humanos, había nacido primero en el cielo. Mientras tanto, Ruth estaba en casa, junto a Noemí. No habían ido a la puerta, no habían tomado parte de la escena, y sin embargo, todo se trataba de ellas. Junto a Noemí, no habían ido a la puerta, no habían tomado parte de la escena, y sin embargo, todo se trataba de ellas. En ese lugar silencioso, entre paredes simples, las dos mujeres esperaban, no con ansiedad, sino con paz, porque cuando uno confía en Dios, aprende a descansar en su tiempo. El sonido de pasos se acercó. Noemí levantó los ojos. Ruth se irguió lentamente, y allí estaba Boaz, no con espigas, no como dueño de campos, sino como redentor. El viento se detuvo, los pájaros callaron, el cielo contemplaba. Boaz, con mirada firme pero tierna, dijo a Ruth: Jehová ha confirmado nuestra redención. Te tomo como esposa, no solo para darte nombre, sino para darte herencia, no solo para darte sustento, sino para darte destino. Ruth no respondió con palabras. Sus ojos, llenos de gratitud, hablaban más que cualquier frase. Noemí, desde un rincón, lloraba en silencio, lágrimas, no de amargura, sino de gloria, porque ella, que un día dijo: me llamo Mara, ahora veía la dulzura de Dios restaurarlo todo. El tiempo pasó, el sol doraba los campos una vez más, las temporadas cambiaban, y un nuevo sonido comenzó a llenar la casa, el llanto suave de un bebé. Ruth sostenía entre sus brazos un niño. Su rostro brillaba, no de orgullo, sino de reverencia. Noemí tomaba al niño con ternura, lo ponía sobre su regazo, lo sostenía cerca de su corazón, como quien sostiene redención viva. Las mujeres de Belén decían: hijo le ha nacido a Noemí, y Noemí sonreía, no como al principio, no como en medio del dolor, sino como alguien que ha visto a Dios transformar duelo en danza, vacío en plenitud, pérdidas en promesas. El niño se llamaría Obed. Obed el que serviría, Obed el que sostendría, Obed el que sería padre de Isaí y abuelo de David, el rey, el salmista, el que cantaría: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos años después, del linaje de David, nacería Jesús, el Redentor, el que extiende su manto sobre toda la humanidad, el que recoge a los extranjeros, los quebrantados, los humildes, y los hace parte de su historia. El que un día, como Boaz, miró a los que no tenían nombre y dijo: yo te redimiré. La historia de Ruth nos recuerda que la redención no llega con ruido, sino con gracia. No llega cuando entendemos todo, sino cuando confiamos en medio de la espera.
Dios puede tomar lo pequeño, lo roto, lo extranjero, lo que el mundo no elige y convertirlo en parte de su plan eterno. Porque Él no solo restaura historias, Él injerta destinos. Él escribe redención. El viento en Belén había cambiado. Ya no era el mismo viento de cuando Noemí volvió con el alma vacía, ni el mismo que acompañó los pasos silenciosos de Ruth cuando espigaba. Ahora era un viento suave, casi maternal, que se movía entre los trigales como si acunara una canción sagrada. Era el viento de la promesa, de la redención cumplida. Ruth sostenía a su hijo en brazos, un niño pequeño, de piel suave como el amanecer, y ojos profundos como si en ellos hubiera memoria antigua, memoria celestial. No era solo un bebé, era señal, era propósito, era respuesta. La casa de Noemí, antes silenciosa, ahora tenía risas, tenía pan caliente en la mesa, olor a harina recién molida, sonido de pasos pequeños y más que todo tenía paz. Aquella paz que solo Dios puede dar, la que no depende de circunstancias, sino de verdad. A veces, Ruth se sentaba cerca de la puerta, donde podía ver el cielo despejado sobre los campos, y pensaba en todo lo que había pasado, en aquel sendero polvoriento que unía Moab con Belén, en el momento en que Orfa se quedó y ella decidió seguir, en el primer día en los campos, en la mirada de Boaz, en la noche silenciosa de la era, en la sandalia levantada en señal de redención, en el niño que ahora dormía sobre su pecho. Si la hubieran detenido entonces, en su momento más difícil, y le hubieran dicho, Ruth, esto es lo que Dios tiene preparado para ti, quizás no lo habría creído, porque a veces la obediencia solo ve el paso siguiente, pero Dios ve toda la historia. Ese día, las mujeres del pueblo se reunieron alrededor de Noemí, no con chismes, no con curiosidad, no con juicio, sino con celebración. Ya no la llamaban Mara, ya no la miraban con lástima, la miraban con honra, porque habían visto lo que Jehová era capaz de hacer en una vida que no se rinde, aunque haya sufrido. Tu nuera, le dijeron, que te ama, te ha dado un hijo. Ella es de más valor que 7 hijos, de más valor que 7 hijos. Ese elogio no estaba basado en riqueza, ni en tierras, ni en apellido. Era honra a la fidelidad, al amor sacrificial, a la fe. Ruth no era israelita, no conocía todas las leyes, no tenía herencia, no había nacido en alianza, pero Dios la sembró allí, porque los campos de Dios siempre tienen lugar para quienes vienen con humildad, obediencia y amor. Noemí sostuvo al niño, su corazón tembló suavemente, lo acercó a su pecho, lo besó en la frente y cerró los ojos, porque en ese momento entendió todo. Entendió que Dios no solo restauró lo que perdió, sino que lo multiplicó. Entendió que el dolor no fue el final, sino el comienzo. Entendió que Dios no había estado en contra de ella, sino obrando silenciosamente a su favor. Y esa es una de las verdades más profundas de la fe. A veces, Dios parece callar, pero nunca abandona. A veces, Dios parece tardar, pero nunca llega tarde. A veces, Dios permite lágrimas para regar la tierra donde nacerá la promesa. Los días siguieron como siguen los días. Las estaciones cambiaron, el niño creció. Sus primeros pasos fueron entre espigas y piedras suaves, bajo el cielo abierto, como si la tierra misma le estuviera enseñando que había nacido para la historia. No para cualquier historia, sino para una historia que unía pasado y futuro, duelo y gozo, justicia y misericordia. El niño se llamaba Obed, Obed el que serviría a Dios, Obed padre de Isaí, Isaí padre de David, David padre de una promesa que el mundo aún no entendía. Mucho tiempo después, cuando David levantó su arpa y cantó, Jehová es mi pastor, nada me faltará, quizás no sabía que su canción llevaba sangre de Ruth, que sus manos levantadas al cielo llevaban herencia de una moabita fiel, que su llamado no nació solo en palacios, sino en campos con espigas y lágrimas. Y muchos años después, cuando en Belén, sí, en Belén, el cielo brilló sobre un pesebre y los ángeles proclamaron, «Os ha nacido un Salvador», el nombre de Ruth estaba silenciosamente guardado en la sangre del Redentor,
El mismo Jesús que un día miraría a los extranjeros, a los rotos, a los que espigan en campos de dolor, y diría: ven, yo te redimiré. Y el cielo susurraría, como en los campos de Belén, la historia sigue. Porque la historia de Ruth no termina con Obed, ni con David, ni siquiera con Jesús en un pesebre. La historia de Ruth vive cada vez que un alma herida se atreve a seguir a Dios, aunque no entienda el camino. Cada vez que alguien dice: tu Dios será mi Dios. Cada vez que una vida se rinde y encuentra redención. Dios no busca linaje, busca corazón, no busca posición, busca disposición. Él no elige a los perfectos, Él perfecciona a los que elige. Y cuando un corazón decide caminar en obediencia, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta, Dios no solo cambia su vida, cambia destinos, porque cada acto de fe, por pequeño que parezca, puede llevar en sí el latido de una historia eterna. El sol salía sobre Belén como si fuera la primera vez. Una luz dorada se extendía sobre los campos, pintando las espigas como fuego divino en movimiento. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de pasos pequeños sobre la tierra húmeda. Ruth, con su manto ligero y su rostro sereno, caminaba con su hijo en brazos. Su mirada, antes cargada de incertidumbre, ahora tenía una esperanza profunda, una certeza tranquila que no gritaba, pero alumbraba. Obed dormía profundamente, como si el corazón le latiera al ritmo de los cielos. Y en cierto modo sí, su existencia llevaba un latido simbólico que resonaría generación tras generación. Nadie en Belén lo sabía aún, pero ese niño era un puente entre lo imposible y lo eterno, entre un pasado de ruina y un futuro de promesa. Noemí, sentada junto a la puerta de su casa, tejía. Sus dedos se movían lentamente, pero con alegría. Cada hilo era un testimonio. Tejía, no solo telas, sino memoria. Tejía momentos, los pasos lentos de regreso a Belén, las espigas recogidas por Ruth, las noches de oración en silencio. Tejía lágrimas, porque ahora las lágrimas también tenían sentido. Al verla, Ruth sonrió. No era una sonrisa de emoción pasajera, sino la sonrisa tranquila de quien ha sido testigo de la fidelidad divina, de quien caminó entre campos vacíos y ahora habita entre cosechas abundantes, de quien conoció la escasez y ahora vive en plenitud. Pero sobre todo de quien supo que la verdadera plenitud no estaba en las cosas, sino en la presencia de Dios. Noemí, susurró Ruth, mientras le acercaba al niño. Míralo, ha crecido. Noemí tomó al pequeño con delicadeza, como quien sostiene algo más que un bebé, como quien sostiene una promesa. Obed abrió sus ojos por un instante, y dentro de ellos había algo cálido, antiguo, misterioso, algo que solo la fe puede reconocer. El pueblo pasó junto a ellas. Algunas mujeres saludaban, algunos niños corrían alrededor del hogar, y los ancianos se detenían un momento observando. Todos sabían que esa casa tenía historia, no una historia sencilla, no una historia perfecta, sino una historia redimida, porque la verdadera belleza no está en lo perfecto, sino en lo restaurado, y es que la redención siempre deja marcas, nunca devuelve a la vida exactamente como era antes. La transforma, la reconstruye, la llena de significado. Así era el hogar de Ruth y Noemí. No era como antes, era mejor, no en bienes, sino en fe, en comprensión, en gratitud. A veces en las noches, Ruth caminaba fuera hacia los campos. El viento levantaba suavemente su manto y el cielo se abría como un lienzo inmenso sobre ella. Allí, en el silencio, recordaba a Moab. Recordaba a su esposo fallecido, recordaba el dolor, recordaba el momento exacto en que eligió el camino menos lógico, menos seguro, menos predecible, pero el único camino que la llevaría a Dios. Y allí entendía algo sagrado. La obediencia no siempre entiende, pero siempre conduce. Hay caminos que, cuando los comienzas, parece que te alejan de lo que conoces, de lo que aseguras, de lo que amas. Pero si Dios va contigo, ese camino siempre te acerca al propósito. Una tarde, Ruth caminó con Boaz. Él miró los campos que antes solo representaban trabajo, esfuerzo, sol y polvo,
y ahora los veía como parte de un milagro. «Nunca pensé», dijo Boaz, con voz profunda, «que este campo sería lugar de redención». Ruth sonrió con ternura. «Dios siempre se reserva el derecho de sorprendernos», respondió. Él la miró, y en su mirada no había riqueza ni poder, sino algo mucho más valioso: honra. Honra por su fe, por su valentía, por su fidelidad. «Tú llegaste aquí como extranjera», susurró él, «pero Dios te plantó como hija, como herencia». Ella bajó la mirada, con humildad. «Yo solo caminé detrás de su voz», dijo, «pero él ya había preparado el campo». Hubo un silencio, no vacío, silencio lleno, silencio que entiende, silencio que adora. Se escuchaban los grillos, el susurro de las espigas, el canto lejano de los niños. Y fue entonces cuando Boaz dijo algo que Ruth nunca olvidaría: «La fe convierte tierras ajenas en hogar». El sol descendió lentamente, tiñendo el cielo de tonos ámbar, dorado y carmesí. La tierra parecía encenderse con luz casi celestial. Y allí, en el corazón de ese paisaje sagrado, se comprendía una verdad inmensa. No se trata de dónde vienes, se trata de a quién sigues. No se trata de tu origen, se trata de tu destino. No se trata de tu historia, sino de la mano que la escribe. Y cuando Dios escribe, cada línea importa. Cuando miramos hacia atrás, a veces vemos dolor, pérdida, decisiones difíciles. Pero cuando Dios entra en la historia, todo lo que parecía roto se convierte en parte del propósito. Porque el Dios que restauró a Noemí, que levantó a Ruth, que honró a Boaz, es el mismo Dios que hoy sigue escribiendo historias de esperanza. Una sola decisión de fe puede cambiar generaciones. La brisa fresca de Belén danzaba suavemente entre los olivos y los trigales, como si la tierra respirara gratitud. El amanecer se alzaba como un himno silencioso, extendiendo su luz como un velo dorado sobre las pequeñas casas, sobre los patios tranquilos, sobre los corazones que ahora sabían que Dios nunca deja una historia incompleta. Ruth, de pie junto a la ventana, observaba cómo la luz caía sobre los campos que un día fueron lugar de esfuerzo solitario y ahora eran símbolo de promesa cumplida. En sus ojos había paz. La clase de paz que no nace de la comodidad, sino de la obediencia, la que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Obed jugaba cerca de ella, tocando el suelo, ensayando sus pequeños pasos con torpeza, como quien quiere aprender a caminar sobre los caminos que Dios ya le ha trazado. Cada risa, cada gesto, cada mirada de ese niño era recordatorio de lo que Dios puede hacer cuando alguien se rinde a su voluntad. Noemí lo miraba desde una esquina, con ojos encendidos por una esperanza madura, no ingenua, sino probada. Ya no quería cambiar su nombre. Ya no decía: «El Todopoderoso me ha afligido». Ahora su canto interior era diferente, no de queja, sino de entendimiento, porque Dios, que había llamado su alma en medio del dolor, ahora la sostenía en medio del milagro. Había silencio en la casa, pero era un silencio lleno, un silencio que habla, que respira, que adora. A veces Boaz venía con historias de la tierra, con noticias del pueblo, con palabras que no tardaban en convertirse en oración. No era un hombre perfecto, pero era un hombre justo. No era un hombre de mucho discurso, pero sí de profunda obediencia. Miraba a su familia y sabía que Dios lo había sorprendido. Había obedecido lo que la ley decía, pero Dios le había dado más de lo que la ley prometía. Un hogar, una herencia, un legado. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y el aire olía a pan recién horneado, Ruth se sentó cerca del fuego con su hijo en brazos. El crepitar de las llamas llenaba el espacio con una música simple y antigua. Le hablaba al niño como si pudiera entenderlo, pero en realidad sus palabras eran un río de gratitud a Dios. «No sé a dónde nos llevará Dios», susurró, «pero sé que siempre irá delante de nosotros». Obed, incluso sin entender, sonrió. La noche cayó suavemente sobre Belén, pero era una noche iluminada, no por lámparas, sino por una certeza invisible. Dios estaba presente. En esos días, las mujeres del pueblo hablaban, contaban la historia de Ruth a sus hijas, decían cómo una mujer extranjera había llegado, sola y sin herencia, pero con algo más poderoso que todo eso, con fe.
Decían cómo había honrado a su suegra cuando lo más fácil era irse, cómo había elegido un Dios que no era suyo, pero que ahora la había hecho parte de su historia eterna. Y las niñas escuchaban con ojos grandes y corazones asombrados, porque las historias de fe no solo se cuentan, se siembran. Ya no se veía a Ruth como la moabita, sino como la mujer que Dios había plantado con propósito, como la madre de un niño que crecería como árbol fuerte y cuya raíz llevaría la marca divina. Y fue entonces cuando la vida, en su curso natural, empezó a correr como un río que ya conoce su destino. Pasaron los años, Obed creció, corrió sobre los caminos donde un día su madre espigó, jugó en los campos donde su padre habló con honra. Aprendió las historias de Israel, pero también la historia de su madre. Y un día, cuando aún era joven, comprendió que su vida era respuesta, un alma redimida, un linaje restaurado, un propósito revelado. Pero nadie imaginaba que, detrás de ese niño, Dios estaba preparando no solo una familia, no solo una generación, sino una promesa que sería luz para todo el mundo, porque de Obed nacería Isaí. De Isaí, David, y de David, el reino que no tendría fin. Y muchos, muchos años después, en esa misma tierra, en esa misma Belén, la noche volvería a iluminarse, no por el fuego de un horno, no por la luz de una lámpara, sino por una estrella que señalaría al Salvador. Y tal vez, solo tal vez, el cielo susurraría el nombre de aquella mujer extranjera que un día dijo: «Tu Dios será mi Dios». Hay decisiones que cambian un día, hay decisiones que cambian una vida, pero hay decisiones, guiadas por la fe, que cambian generaciones. Dios toma lo débil y lo siembra con propósito. Lo que hoy parece pequeño, insignificante o incierto, mañana puede ser el inicio de una historia eterna. Cuando caminas con Dios, ningún paso es en vano. El cielo de Belén amanecía distinto. No era solo un nuevo día, era un día lleno de memoria. Cada rayo de luz parecía recordar. El aire tenía un silencio suave, ese tipo de silencio que no es vacío, sino presencia. La presencia de un Dios que había guiado todo, desde los campos de espigas hasta los corazones obedientes. Ruth, ahora más madura, miraba su hogar y sentía que cada rincón tenía una historia que solo el corazón podía contar. La puerta, donde Noemí solía tejer sus recuerdos, la mesa, donde el pan se partía con gratitud, los campos, que antes habían sido tierra de espigas y ahora eran tierra de promesa. Obed ya no era un niño, sus pasos eran firmes, sus manos trabajadoras, su mirada profunda. En él había algo más que fuerza y juventud, había historia. Llevaba en sí la memoria de un amor fiel, de una decisión valiente, de una mujer extranjera que se convirtió en parte del plan eterno. Una tarde, mientras caminaba cerca de los campos, Obed vio a su madre observando el horizonte. Ella estaba quieta, pero su alma estaba en movimiento. Sus ojos ya no miraban el pasado con dolor, sino con gratitud. Gratitud por lo que Dios había hecho y por lo que Él aún haría. «Madre», dijo Obed acercándose, «¿alguna vez imaginaste todo lo que vendría?» Ruth sonrió, no una sonrisa grande, sino serena, una sonrisa que sabe lo que es esperar en fe. «Yo solo imaginaba un Dios que no falla», respondió. Obed la miró y guardó esas palabras en su corazón, porque algunas palabras no se escuchan, se siembran. Mientras tanto, Noemí hablaba con las mujeres del pueblo. Ellas ya no le preguntaban por su pasado, sino por su sabiduría. Ya no la llamaban Mara, porque su alma ya no estaba amargada. La llamaban bendita. Y Noemí, que había caminado por el valle de la pérdida, ahora caminaba por los campos de la gracia. «Jehová nunca llega tarde», les decía. «A veces solo está componiendo la historia mientras tú piensas que está en silencio». Las mujeres asentían, no con lógica, sino con el alma. El viento soplaba suave, como si también quisiera escuchar. Boaz, con el tiempo, se convirtió en un hombre anciano. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la luz de la obediencia. Sabía que la tierra no le pertenecía realmente. Sabía que la bendición no era suya por derecho, sino por gracia. Miraba a su esposa y comprendía que el verdadero campo que Dios le había dado
no era el de espigas, sino el de corazones. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas parecían lámparas del templo celestial, Boaz se acercó a Ruth. No hablaron mucho, porque hay silencios que son oración. Él la miró y dijo: finalmente, solo Dios puede tomar una historia rota y convertirla en canción. Ruth bajó la mirada y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era de tristeza, era de reconocimiento, porque cuando Dios restaura, el rostro no llora igual. Los años siguieron su marcha sagrada, y un día, el niño que fue Obed tuvo un hijo, Isaí. Y cuando Isaí nació, Ruth lo tomó en brazos como Noemí había hecho un día con Obed. Los ciclos seguían, pero ya no eran ciclos de pérdida, eran ciclos de promesa. La historia no se había detenido. La herencia no era solo sangre, la herencia era fe. Y un día, Obed, mientras caminaba por los campos, sintió algo nuevo. No era viento, no era ruido, era una certeza. Dios estaba tejiendo algo más grande que su vida. No era simplemente una familia, era una promesa que un día tendría nombre, y ese nombre sería eterno. Ese nombre sería Jesús, no en un palacio, no entre riquezas, sino en Belén, en esa misma tierra, donde una vez una mujer extranjera recogía espigas, donde el cielo empezó a escribir la historia de la redención. Hay historias que nacen en la abundancia, pero las que transforman el mundo nacen en la obediencia. Dios no busca escenarios perfectos, busca corazones disponibles. No necesitas verlo todo para confiar, solo necesitas confiar en aquel que lo ve todo. Porque cuando Él escribe la historia, cada espiga, cada lágrima, cada paso se convierte en parte de un plan eterno. El aire de Belén estaba quieto, como si el tiempo se detuviera justo antes de que Dios pronunciara algo importante. El cielo tenía un tono suave, con destellos dorados que parecían recordar todas las promesas cumplidas, todas las lágrimas que se convirtieron en canto, todos los pasos de fe que abrieron puerta a la esperanza. Ruth ya era mayor, su cabello, antes oscuro como la tierra de Moab, ahora tenía reflejos de plata. Pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, sincera, rendida a Dios. Conocía el silencio, conocía el dolor, conocía la fidelidad divina. Y ahora, mientras miraba a sus nietos correr entre los campos, sabía algo con certeza: nada había sido en vano. La puerta de su casa, la misma que un día estuvo marcada por el duelo, ahora estaba llena de vida. Voces infantiles, risas, olor a pan, historias que pasaban de generación en generación. No eran solo recuerdos, eran testimonios vivos. Una tarde, Isaí, el hijo de Obed, se acercó a ella. Era joven, con ojos llenos de curiosidad y alma sensible. Se sentó junto a su abuela bajo el gran árbol de olivo. El viento movía sus ramas como si quisiera escuchar también. «Abuela», dijo Isaí con voz suave, «cuéntame otra vez tu historia». Ruth lo miró, no con nostalgia, sino con reverencia. «No es mi historia», respondió lentamente. «Es la historia de lo que Dios hace cuando uno dice sí». El silencio se hizo profundo, los grillos cantaban a lo lejos, el sol como una lámpara divina bañaba el campo con luz dorada. Y Ruth comenzó a hablar. No habló de tristeza, sino de propósito. No habló de lo que perdió, sino de lo que Dios transformó. No habló de Moab, sino del Dios que la llevó a Belén por caminos que nunca imaginó. «Yo no entendía», decía, «pero obedecí. No veía, pero caminé. No tenía, pero confié. Y Dios nunca me dejó». Isaí la escuchaba con los ojos llenos de quietud, porque algunas historias no se entienden con la mente, se heredan con el alma. Ese niño, Isaí, un día tendría un hijo, David, el pastor, el salmista, el rey, un niño que cantaría a los campos, a los cielos, a la presencia santa, un niño que un día escribiría: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Tal vez cuando lo escribió no pensó en su bisabuela, pero Dios sí, porque sus palabras nacieron en una tierra donde alguien un día recogió espigas con obediencia y esperanza, donde una extranjera se volvió hija, donde una vida se convirtió en linaje de salvación.
Años más tarde, mucho después de Ruth, mucho después de Obed, mucho después de Isaí, mucho después de David, cuando el mundo caminaba en tinieblas, Belén volvió a brillar, el cielo volvió a hablar. Los ángeles llenaron la noche con canto, y una estrella, una sola estrella, iluminó el lugar donde el Redentor nacería, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Y en su genealogía, su nombre brillaba discretamente Ruth, porque Dios nunca olvida a quienes no se olvidan de Él. El polvo de los caminos, las manos que espigaron, los ojos que lloraron, la fe que perseveró, todo fue parte de la historia del Rey. Y el cielo silenciosamente parecía decir, lo que comenzó como espiga, terminó como redención. La historia de Ruth nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos estado, ni cuán rota parezca nuestra historia, cuando elegimos seguir a Dios, Él no solo restaura nuestro camino, Él lo convierte en testimonio. La obediencia transforma destinos, la fe sencilla abre puertas eternas, y lo que un día parecía una vida común, puede convertirse en parte del propósito celestial. Porque cuando caminas con Dios, tu historia nunca termina donde comenzó. Tu historia apenas está empezando.